En el momento en que aprendes a escuchar sin rebelarte, dejas de ser un hombre que reacciona, y te conviertes en un hombre que ordena el destino. Crees que el poder se toma por la fuerza, con ruido, con amenazas. No, el poder se toma con silencio. El poder se toma permitiendo que otros expongan su arquitectura interior, mientras tú permaneces indescifrable, inamovible e invisible. Te hablo ahora no como un maestro, sino como un espejo, porque el enemigo al que te enfrentas no es solo el hombre que tienes frente a ti, es la debilidad interior que aún cree que las palabras son inofensivas. No lo son. Las palabras son puertas que abren la mente, y todo hombre las deja abiertas. Desde el momento en que entras en cualquier habitación, comienza una guerra. No con puños ni espadas, sino con palabras. Cada frase es una confesión. Cada opinión es un mapa. Cada arrebato emocional es una bengala lanzada al cielo nocturno, revelando la forma del miedo, el orgullo, el hambre y la desesperación de un hombre. La mayoría de la gente habla para ser vista, para ser validada, para sentirse real. Y al hacerlo, revelan exactamente cómo pueden ser conmovidas, provocadas, manipuladas y destruidas. Tú, sin embargo, debes convertirte en el hombre que recopila estas confesiones sin dar nada a cambio. El hombre que absorbe sin filtrar. El hombre que entiende que la boca es la mayor traidora de la mente. Tu enemigo no necesita ser atacado. Necesita serlo. Estudió sus palabras, ya lo delatan. Sus historias revelan de que huye. Sus bromas revelan sus inseguridades. Su ira revela sus puntos débiles. Sus halagos revelan lo que envidia. Cuando habla, no te habla a ti, sino a su reflejo. Y tú simplemente estás ahí, observándolo mostrarte donde es más débil. Por eso el silencio aterroriza a los inexpertos. Porque el silencio los obliga a llenar el vacío con su verdad. Y su verdad siempre es un arma que luego puedes usar contra ellos. Entiende esto, los hombres no son destruidos por sus enemigos. Son destruidos por sus propias palabras desprevenidas. Revelan sus ambiciones, sus límites morales. Te dicen lo que nunca harían, que es precisamente lo que temen verse obligados a hacer. Te dicen lo que odian, lo que revela lo que desean. Te dicen lo que creen, lo que te muestra cómo construir la mentira que los conmoverá. Cada palabra que sueltan es un ladrillo que luego puedes usar para construir la trampa que se derrumba a su alrededor. Debes dominar la gravedad psicológica. Atráelos mostrándote inofensivo. Acepta sin comprometerte. Sonríe sin conectar. Escucha sin confiar. Cuanto más seguros se sienten, más hablan. Cuanto más hablan, más predecibles se vuelven. Y la previsibilidad es la verdadera moneda del control. Cuando puedes anticipar cómo reaccionará un hombre antes de que reaccione, ya eres dueña de su futuro. Él se encaminará directamente hacia el resultado que tú diseñaste, creyendo que fue su propia idea. Esta es la diferencia entre el hombre que persigue el poder y el hombre que lo orquesta. Uno impulsa. El otro, tirones, uno confronta. El otro organiza. Uno declara la guerra. El otro escribe el guión y deja que el enemigo lo ejecute. Debes dejar de intentar ganar, solo mediante el dominio. El dominio es temporal. El posicionamiento psicológico es eterno. Cuando tu enemigo habla, te está dando las llaves de su prisión. Solo debes esperar el momento de cerrar la puerta. La mayoría de los hombres fracasan aquí porque su ego exige ser escuchado. Quieren corregir, interrumpir, demostrar fuerza. Pero la verdadera fuerza reside en la moderación. El verdadero poder reside en la invisibilidad. El hombre que necesita hablar aún busca validación. El hombre que domina la sala no necesita anunciarse. Permite que otros se expongan mientras él sigue siendo una pregunta sin respuesta. Y las preguntas sin respuesta acechan la mente mucho más que cualquier amenaza. Así es como te elevas. No gritando, no amenazando, sino dejándolos acorralarse mientras tú decides en silencio cuándo cerrarán los muros. El primer paso para que tus enemigos se destruyan a sí mismos es simple, pero brutal para el ego. Debes dejar de revelar quién eres y empezar a descubrir quiénes son ellos. Una vez que hayas aprendido el lenguaje del silencio, debes aprender la alquimia de la reflexión. Los hombres que hablan demasiado son como espejos que te muestran no solo su rostro, sino también sus huesos, sus debilidades, sus ambiciones talladas en su forma de respirar. En este juego, no eres un simple oyente, eres un escultor de la realidad. Cada palabra que pronuncia tu enemigo es arcilla, maleable y blanda, suplicando ser moldeada en trampas, en estrategias, en la ruina de quien se cree libre. La genialidad del poder reside en saber que el enemigo no necesita coerción. Él proporcionará las cuerdas que lo ahorcarán, los escalones que lo llevarán al abismo, las confesiones que lo traicionarán.
Y tú, paciente, invisible, inquebrantable, te conviertes en la fuerza que vuelve estas ofrendas contra ellos. Obsérvalos de cerca. El tic nervioso de una mano cuando surge cierto tema. La tensión de la mandíbula cuando se les ofrece un halago. La forma en que sus ojos se lanzan a quienes creen aliados. Todos estos son fragmentos de un mapa, caminos que conducen directamente al centro de su mente, en última instancia, a su ruina. El hombre inteligente no enfrenta estos fragmentos con ira, los codifica, los almacena, comprende el ritmo de sus latidos a través de las palabras y espera. Las palabras que fluyen despreocupadamente de sus labios no son solo sonidos, son compromisos, contratos involuntarios escritos en el libro de cuentas de su propia psique. Y cada contrato que escriben con la lengua, puedes hacerlo cumplir sin siquiera mover una mano. Pero no confundas paciencia con pasividad. Hay un arte sutil en dejar hablar a los demás que debe ejecutarse con precisión. Debes cultivar un aire de neutralidad, curiosidad e inocuidad. Hazles creer que su dominio es reconocido, que su ingenio respetado, que su poder indiscutible. En el momento en que se sientan seguros, en el momento en que crean que su propia narrativa es indiscutible, acelerarán la revelación de sí mismos. Su boca es un arma dirigida a su propio corazón, y tú eres el testigo silencioso, el verdugo invisible, el arquitecto de la inevitabilidad. El silencio, sin embargo, no es simplemente ausencia. El silencio es tensión. Es una olla a presión para el ego, y todos los egos buscan alivio. Al mantener la calma, al hablar con moderación, al ofrecer solo lo necesario para mantener el interés sin revelar la verdad, conviertes la compulsión del enemigo por hablar en una desventaja. Se apresurarán a llenar el vacío que creas, llenándolo de deseos, miedos, prejuicios, arrepentimientos y mentiras. Todo esto es material para tu estrategia. Cada alarde se convierte en un plan. Cada insulto, en un punto de apoyo. Cada confesión, en un clavo en el ataúd de su seguridad. La trampa no se construye con fuerza visible, sino con comprensión. El enemigo cree estar actuando, pero en realidad está ensayando para una obra cuyo guión ya has escrito. Su ambición, sus celos, su rabia, son instrumentos, y tú eres el director. Debes aprender a anticipar no solo las palabras, sino también las intenciones que se esconden tras ellas. Un hombre que habla de lealtad puede traicionar sin dudarlo. Un hombre que presume de valentía puede derrumbarse ante el primer desafío. Un hombre que proclama su moralidad puede verse conmovido por la más simple tentación. Tú no castigas, tú organizas, tú orquestas. Te conviertes en la mano invisible que guía el destino de los hombres, convirtiendo sus propias decisiones en su perdición. En esta búsqueda encontrarás resistencia, no de sus manos, sino de sus percepciones. Intentarán leerte, provocarte a la reacción que confirma sus suposiciones. No les obedezcas. La fortaleza más fuerte no está hecha de piedra, está hecha de moderación. Deja que revelen sus intenciones, que digan sus verdades y mentiras por igual, y que crean que, al hacerlo, te han superado en maniobras. La ilusión de control es tan poderosa como el control mismo, y el hombre que se cree libre ya está atrapado. Y una vez que hayas absorbido lo suficiente, una vez que los hilos de su mente se hayan tejido en un tapiz que comprendas, llegará el momento de actuar. No impulsivamente, no violentamente, sino quirúrgicamente, con precisión e inevitabilidad. Una sola palabra, una sola revelación, una sola exposición de las contradicciones que han sembrado en sus propias bocas las desenredará. El enemigo que se creía articulado y dominante descubrirá que sus propias palabras lo han condenado. No verá la mano que lo guía, solo la caída de la que no puede escapar. La victoria en este reino es silenciosa, invisible y absoluta, porque se logra no mediante la fuerza, sino mediante la previsión, no mediante la amenaza, sino mediante el conocimiento íntimo de la mente humana, y este es el conocimiento que brindan libremente los pacientes y astutos. Recuerda, tu mayor arma es siempre el enemigo mismo. Su orgullo, su miedo, su deseo de ser comprendido, admirado y temido, todos son dones. Son claves, si estás dispuesto a esperar y observar. Y quien domina este arte no solo sobrevive entre enemigos, se eleva por encima de ellos, intocable en su comprensión, inquebrantable en su estrategia, imparable en su inevitabilidad. Porque al permitirles hablar, al permitirles revelarse, se alcanza un poder que ninguna espada, ningún ejército ni alianza política puede otorgar. El poder de volver la mente humana contra sí misma, de hacer que los hombres caigan en las trampas que construyeron y de observar, invisibles e indiscutibles, cómo se destruyen a sí mismos con solo sus propias palabras.
La mente de tu enemigo es un libro abierto, pero solo para los ojos que rechazan la distracción. En las calles abarrotadas de Florencia, en los resonantes salones de los palacios, en las habitaciones privadas donde nobles y mercaderes hablan libremente, la boca despreocupada es una bóveda entreabierta. Tu tarea no es irrumpir, sino permanecer en las sombras y observar cómo el contenido se expone voluntariamente. Cada jactancia, cada queja, cada alianza susurrada es un ladrillo en el muro de su eventual ruina. Son arquitectos de su propia desaparición, y tú, paciente e invisible, eres el juez, jurado y verdugo de su destino. No confundas la familiaridad con la debilidad. Incluso quienes parecen simples, aburridos o inofensivos albergan profundas ambiciones y miedos. Debes estudiarlos con un escrutinio implacable. Observa la cadencia de su discurso, las pausas antes de una confesión, los tropiezos al expresar sus deseos. Estos son los momentos en que bajan la guardia, cuando su humanidad se convierte en un instrumento para tu orquestación. Un hombre que se jacta de honor puede traicionarlo. Un hombre que habla de lealtad puede codiciar la traición en secreto. Un hombre que proclama sabiduría puede ser ciego al engaño más simple. Aprende a interpretar estas señales como si fueran un mapa y deja que las propias palabras del enemigo guíen tu mano. En este teatro de la mente, debes cultivar una presencia que sea a la vez ausente y absoluta. Habla rara vez, y cuando lo hagas, deja que tus palabras tengan peso, pero no apego. Asiente, sonríe, observa, pero no reacciones. Deja que llenen el espacio con sus narrativas, y con cada narrativa, deja que se enreden más. Cuanto más creen en sí mismos, más revelan, más profundo cavan. Su arrogancia es tu aliada. Su deseo de ser comprendidos es tu palanca. Su impaciencia es tu trampa. El silencio es tu semal, la paciencia tu arma y la observación tu red de inteligencia. La belleza de esta estrategia reside en que no requiere fuerza. No hay duelos, ni humillaciones públicas, ni confrontación inmediata. Tus enemigos se autodestruyen gradualmente, construyendo el cadalso del que un día colgarán. Tú eres simplemente el cuidadoso arquitecto de la oportunidad, quien espera la perfecta alineación del ego, el deseo y la ignorancia. Cada palabra que pronuncian es una confesión. Cada argumento que presentan, un plan. Cada insulto lanzado, un clavo en el ataúd que construyen con sus propias manos. Sin embargo, para dominar este arte, primero debes dominarte a ti mismo. Tu mente debe estar tan quieta como la superficie de un lago oscuro, imperturbable ante las ondas de la emoción, el miedo o la envidia. En el momento en que reaccionas a la provocación, revelas una debilidad que explotarán. En el momento en que hablas sin propósito, les das munición para malinterpretarte, para provocarte, para controlarte. Debes cultivar una presencia invisible pero omnipotente, una mente silenciosa pero que devora todo conocimiento, un espíritu inmaculado pero que lo observa todo. Solo entonces podrás convertir sus palabras en armas contra ellos mismos con precisión e inevitabilidad. Al interiorizar este principio, empiezas a ver patrones donde otros ven caos. El enemigo que siempre alaba acabará resentido. El que se queja constantemente acabará traicionando. El hombre obsesionado con las apariencias no actuará cuando la realidad exija valentía. Estos patrones no son accidentales. Son los resultados predecibles de la naturaleza humana, y todo ser humano, por muy inteligente que sea, está sujeto a ellos. No los estás forzando. Simplemente estás leyendo el guión que ya han escrito y asegurándote de que el acto final termine exactamente como tú lo planeas. Cuando llega el momento de atacar, no es con violencia, sino con revelación. Una sola palabra, una sutil revelación, una sugerencia cuidadosamente formulada puede desencadenar la reacción en cadena que derroca a tus enemigos, todo por la lógica de sus propias confesiones. Creerán haber sido engañados por la casualidad o las circunstancias, pero en realidad han sido derrotados por la única ley de comportamiento humano que no se puede ocultar. Los hombres hablan, y al hablar revelan las mismas debilidades que has aprendido a explotar. Tu victoria es, pues, completa no mediante la confrontación, sino mediante una meticulosa orquestación, paciencia y comprensión. El tipo de poder que parece invisible para quienes carecen de la disciplina para percibirlo. Y en esta oscuridad, te elevas, no mediante la destrucción de otros por la fuerza bruta, sino mediante el sublime dominio de la inevitabilidad psicológica. Observas cómo tropiezan con las consecuencias de sus propias palabras, cómo desenredan los hilos que ellos mismos han tejido. Este es el poder del hombre que no lucha con armas, ejércitos ni leyes, sino con paciencia, perspicacia y una comprensión implacable de la mente humana. En sus palabras yace el cadalso de su caída,
y en tu silencio yace la mano que lo guía. Este no es un juego de azar. Es un juego de inevitabilidad. Y cuando se juega con precisión, el enemigo no puede evitar caer. ¿Entendido? El momento de la verdad no llega con el clamor de espadas ni el rugido de ejércitos, sino con el silencio que sigue a la tormenta de sus propias palabras. Has escuchado, has observado, has esperado. Cada jactancia, cada promesa jactanciosa, cada miedo jactancioso ha quedado registrado en el libro de cuentas de tu mente. Y ahora la maquinaria invisible de las consecuencias empieza a girar. Tus enemigos, que una vez se creyeron intocables, empiezan a moverse según un patrón que ya habías anticipado, asumiendo las consecuencias que ellos mismos han creado. Su orgullo es la cuerda, su miedo la trampa, su deseo la palanca, y tú eres la mano silenciosa que la jala. A la tenue luz de una cámara renacentista, la arrogancia del enemigo se convierte en su perdición. Uno susurra un secreto para ganarse el favor, otro expone una contradicción para tenderle una trampa a un rival. Sin embargo, cada palabra, cada confesión, cada broma imprudente se convierte en una cadena alrededor de su propio cuello. Aún no lo ven, pues la mente del arrogante siempre está ciega a su propia vulnerabilidad. Creen que maniobran, creen que trazan estrategias, creen que dominan, pero cada paso que dan es en un camino que tú ya has trazado. Has convertido sus bocas en instrumentos de destrucción y tocan la sinfonía de su propia muerte. El poder, en su forma más exquisita, es invisible. No atacas, orquestas. No coaccionas, predices. No confrontas, permites. Y en esto, tus enemigos se convierten en actores de un drama que has creado, ejecutando movimientos que has guiado sin su conocimiento. Uno a uno, revelan las fallas en su propio razonamiento, las inconsistencias en sus propias afirmaciones, las fracturas en sus propias alianzas. Los ves desmoronarse, no por la fuerza, no por amenazas, sino porque la naturaleza humana no puede resistir la compulsión de hablar, de justificar, de revelar. La trampa no es una trampa que tiendes, es la consecuencia natural del mundo que han moldeado con sus propios labios. Y hay una belleza sublime en esta crueldad, pues es limpia, inevitable, absoluta. Nadie puede acusarte de engaño, pues no has cometido ningún engaño más allá de la paciencia de tu mente. Los enemigos caen precisamente porque ellos mismos han construido el cadalso, palabra a palabra, gesto a gesto, confesión a confesión. El hombre orgulloso que hablaba de lealtad ahora traiciona. El ambicioso que se jactaba de astucia ahora flaquea. El moralista que predicaba la virtud ahora sucumbe a la tentación. Solo necesitas estar presente, y las leyes de la psicología, el deseo humano y el miedo dictan tu voluntad. Esta es la lección final. La mayor arma no es el acero, ni el oro, ni los ejércitos, sino el conocimiento. El conocimiento de la mente, el conocimiento del yo, el conocimiento de los patrones inevitables que gobiernan a los hombres. Una vez que domines el arte de observar sin revelar, de escuchar sin caer en trampas, de permitir que el enemigo construya el escenario para su propia destrucción, ascenderás más allá de la lucha ordinaria. Te elevarás por encima de la contienda. Eres intocable porque el mundo en el que te mueves es un mundo de patrones y consecuencias, no de caos y reacción. Al observar, te has vuelto omnipotente. Al esperar, te has vuelto eterno. En silencio, te has convertido en el amo de todos los que se atreven a hablar en tu contra. Y así caen, uno a uno. Sus palabras los traicionan, su orgullo los condena, sus miedos se cumplen. Es veloz, es silencioso, es absoluto. No te regodeas. El universo mismo dicta justicia a través del espejo de sus propios labios. Se creían inteligentes, pero solo eran predecibles. Se creían libres, pero la libertad nunca se da a los desprevenidos. Y tú, el arquitecto silencioso, el conductor invisible, el depredador paciente, emerges no como conquistador de los hombres, sino como maestro de la inevitabilidad misma. Toma esta sabiduría y deja que resuene en tu mente. Quien controla el silencio controla el habla. Quien controla la observación controla la acción. Quien controla las consecuencias controla el mundo. Tus enemigos te han entregado las llaves de su propia ruina. Solo necesitas esperar, comprender y actuar con la precisión de lo inevitable. En su caída reside tu ascenso, en su desenmascaramiento reside tu fuerza, en su destrucción reside la tranquila satisfacción del dominio absoluto. Y en ese dominio descubres una verdad mucho más antigua que los ejércitos, los reinos o el oro. La mente que espera y observa es invencible.